Este eón es el que anhela conocer a Dios. ¿Por qué? Porque como quiera que ella es la menor, entre el Dios verdadero, pitos, silencio, profundidad, que es el abismo, así lo representan como el abismo, como el silencio, como el reposo al Dios verdadero. Y entre Sofía existe toda una serie de eones, ¿sí? Que impiden que Sofía pueda conocer directamente al Dios verdadero. Y además, solo se puede conocer al Dios verdadero, según esta tradición, por el primogénito, que es la primera emanación, digamos, dentro de esos 30 eones, que vendría siendo lo que es el neuma, el espíritu, lo que es la parte conocida también como el hijo, ¿no? Que es la primera emanación, el hijo. Entonces, ella en ese sentido dice, bueno, ¿cómo puedo yo conocer a Dios verdadero pasando por ese intermediario que vendría siendo el hijo, ¿no? Entonces, ella en su deseo actúa de manera sola, sin su pareja, porque recordemos que cada eón tiene un complemento, tiene una pareja que lo complementa. Entonces, ese anhelo, esa pasión que siente por conocer a Dios, al verdadero Dios, actúa, pero de manera sola, indicando con esto o transgrediendo la ley del pleroma, que nada se puede hacer sin la contraparte, sin esa ley de los conyugios, que es la pareja, ¿no? Entonces, eso genera una desarmonía, crea un estado de caos, si se puede llamar así, dentro de la plenitud, crea un estado de inestabilidad, lo cual produce que esa armonía se vea transgredida, generando una tercera fuerza, una tercera, o una creación en ese sentido, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque miren, si esto lo vemos desde me viene en este momento una reflexión, ¿no? Desde un estado aquí más cercano a nosotros, es como cuando surge en nosotros la inquietud, el anhelo de conocer algo más, cuando surge el despertar de nuestra conciencia. Muchos de los que estamos aquí nos ha pasado, o nos ha sucedido, por eso seguimos en este camino, que hubo un momento en nuestra vida el cual produjo una inestabilidad o un desequilibrio interior, ¿sí? Como producto de la búsqueda del conocimiento, como saber más allá, ¿no? Un ejemplo, hay personas que pudieron estar o llevar una vida, digamos, eh, una vida normal, perfecta, si lo podemos decir así, perfecta, pues ante la sociedad, una bonita familia, un buen trabajo. Podemos decir que es una persona exitosa en su vida, que aparentemente todo está bien. Pero un día, no sé, caminando en el trabajo, con los amigos, viendo una película, escucha o surge una interrogante, ¿no? Que lo lleva a cuestionar su propia realidad, a cuestionar su propia vida. Y ese anhelo de conocer, ese anhelo de saber más allá de lo que está acostumbrado a ver, aunque esté en un estado de felicidad aparente, ¿no? Genera un desequilibrio interior. ¿Por qué? Porque entonces en su mundo interior empieza a haber un caos y empieza a decir, bueno, es que algo está pasando en mí, que ya no me siento a gusto, ya no me siento a gusto con la vida que llevo. No es que esté mal, pero siento que hay algo más. Y ese caos, ese desequilibrio interior, empieza a generar obviamente un caos, una nueva creación, que esa creación lo va a llevar quizás a que lo despidan de su trabajo o que él abandone su trabajo por tener más tiempo libre para dedicarse al autoconocimiento, ¿no? O sea, va a venir una transformación, ¿sí? A causa de ese deseo de autoconocimiento, a causa de ese anhelo de conocerse a sí mismo. Y esto entonces lo podemos ver reflejado, ¿no? Con ese anhelo de Sofía, de conocer su verdadero origen, de conocer su verdadera realidad.
Y ese anhelo, ese deseo, va a generar un trastorno en la plenitud, en ese estado de felicidad, ¿sí? Porque los demás iones son felices, pero ella, no, ella quiere saber realmente cuál es el origen de su felicidad, ¿no? Esto traspolado a esta parte de uno mismo, creo que es algo que pudiera asemejarse, ¿no? A esos estados de inestabilidad interior en busca de el conocimiento, en busca de la trascendencia espiritual, más allá de este mundo material, ¿no? Entonces, este desequilibrio va a generar el caos, comenzando una nueva creación, una creación material. Y aquí simboliza esa ruptura entre la armonía divina, ¿sí? Y lo que es, o la separación entre esos dos aspectos, lo material y lo espiritual, ¿no? Bien, ¿alguien quisiera comentar algo al respecto? Que ya he visto que nos han estado mandando algunos comentarios. José Carlos dice, buenos días, ¿se puede identificar el demiurgo con el Jehová y el demiurgo? El demiurgo y el Dios del Antiguo Testamento son lo mismo. Esto ahorita lo vamos a ver, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Mari, adelante, te escuchamos un poquito más. Y es interesante, miren, esto es enriquecedor, este diálogo. O sea, este diálogo es muy, muy enriquecedor, ¿no? Bueno, vemos aquí esto bueno, Sofía, movida por una pasión pura, pero sin la guía de su pareja divina, actuó sola. De esta chispa nació Sofía Menor, también conocida como Sofía Achamot. La palabra Achamot es un acrónimo de Chokmah, el Sefirot Chokmah, de la tradición cabalista. Y Chokmah significa sabiduría, ¿no? También. Y luego, de ella, de Sofía Achamot, emana una emanación imperfecta, el demiurgo arquitecto, el creador ignorante. Este es el punto, ¿no?, al que queríamos llegar. El demiurgo, emanación de Achamot, cree ser el único Dios. Moldea la hebdómada, que son los 7 cielos materiales. Ignora el pleroma, creando un mundo imperfecto. Actúa como artesano, no como villano, desde esa perspectiva de los valentinianos. Y en la cita dice, del caos de Achamot nació otra emanación, el demiurgo. Creyéndose el único Dios, el demiurgo toma la materia caótica y creó la hebdómada, que son los 7 mundos, ¿no?, los 7 planetas. Un reino material de 7 cielos. Bien, aquí, ¿alguien quisiera comentar algo al respecto del demiurgo? Preguntas o dudas, y de ahí vamos a partir, ¿vale? Con confianza. Bueno, yo tengo muchas cuestiones, pero quisiera que tú primero nos dieras tu planteamiento, Miguelito, para poder profundizar en el demiurgo. Ok, bueno, según la tradición de los valentinianos, el demiurgo es es un ser ignorante. Sí, es un ser un ignorante, pero no necesariamente malvado. Entonces, este demiurgo, de alguna forma, tiene una conexión divina, porque surge de Sofía. Y Sofía es un eón que viene de la plenitud. O sea, hay un vínculo directo entre Sofía y el demiurgo. Por lo tanto, si Sofía vuelve a la plenitud, el demiurgo obviamente también tendrá que volver a la plenitud, ¿no? El demiurgo, los gnósticos antiguos lo miraban, algunos, como un ser opresor, un ser que creó los 7 cielos y creó también gobernantes para cada uno de ellos, que son los arcontes. Los arcontes son 7 y cada uno de ellos rige cada planeta. Por ejemplo, está la Luna, que está regida por Gabriel, está lo que es Venus, regida por Uriel, Marte, regida por Samael, Júpiter, regida por Orifiel, está también Saturno por Orifiel, ahí vamos 5, me faltan 2, Mercurio por Rafael, y ya dije la Luna por Gabriel. Bueno, son 7 planetas: Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, y Saturno. ¿Me faltó uno? Sí, ¿verdad? Bueno, son 7, cada uno de ellos rige, cada gobernante o arconte rige. Cada gobernante pues rige uno de esos planetas y a su vez mantiene la creación. Y esa creación, aunque es un reflejo del pleroma,
sigue siendo imperfecta debido a la materia, que la materia es limitada, tiene cierto límite. La tradición dice que en estos mundos que han sido creados queda atrapada una parte de Sofía, la chispa divina. Y entonces, la chispa divina debe de retornar hacia su origen, pero los arcontes la mantienen atrapada. No permiten que ella salga de esta prisión cárcel o de este cosmos cárcel, está atrapada. Es por eso que tiene que descender una fuerza, que es el Cristo, para rescatar a la Sofía, que quedó atrapada en el mundo material, la chispa divina, y reintegrarla al pleroma, a la unidad. Y bueno, ya dependiendo de la tradición, para unos puede ser un ser arrogante, un ser déspota, un ser con cualidades humanas, como ira, envidia, celos, que castiga a la humanidad. Pero aquí hay un punto importante y que es el que critica el maestro Samael, que esa forma de este Dios se ha antropoformizado, es decir, que a ese demiurgo se le ha dado una forma. Y cuando se le da forma a algo que está más allá de nuestra comprensión, entonces eso se limita. Por eso el Jehová, lo que comentaban hace un ratito, José Carlos, sobre si el demiurgo y el Dios del Antiguo Testamento son lo mismo, pues bueno, en la antigüedad los gnósticos decían que sí, que sí eran lo mismo, pero ¿en qué sentido? En el sentido en que ellos, los judíos, la tradición judía, por lo que el maestro menciona también, es que antropoformizaron a ese Dios y lo hicieron como un ser humano, dándole características como cualquier ser humano, ¿no? Y ese es el Dios vengativo, ese es el Dios malévolo que muchos gnósticos lo asociaron con ese Dios, con el demiurgo, mejor dicho. Pero ese Dios antropoformizado en realidad es una mera ilusión de la mente humana. Es como decir, por ejemplo, como la persona que hizo la película de Jesús de Nazaret, ¿no? Incluso que fue muy, muy exitosa esa película, hasta se vendieron cuadros, se vendieron pinturas, y la gente se formó una idea en su mente, y entonces cuando lo ven a él, cuando ven una foto de él, dicen, él es Jesús, ¿no? ¿Qué pasó? Que la idea tomó forma, y esa forma, cuando se materializa en una imagen, en algo material, pierde el sentido trascendental, ¿no? Y ese actor, ahora no recuerdo cómo se llama, incluso llegó a decir, es que yo no soy Jesús, o sea, yo solamente fui un personaje que representó el papel de Jesús, pero por favor, ya no me pongan veladoras, no me tengan en los altares, porque yo soy una persona normal. Y es lo que pasa cuando nosotros intentamos darle forma humana a cosas trascendentales. Y es lo que pasó, ¿no? Con ese Dios del Antiguo Testamento, se le da una forma de un personaje, ya sea de hombre, ¿no? Cuando en realidad los gnósticos, otra parte de los gnósticos, miraban al demiurgo como un ser que estaba en toda la naturaleza, o sea, que no era en sí una persona, sino que era algo que mantenía el orden de la creación, ¿no? Entonces, esa es la crítica que hacen hacia el demiurgo o hacia el Jehová del Antiguo Testamento, ese Jehová que se le dio forma humana, con características humanas, como celos, ignorancia, rabia, envidia, castigo, ¿no? Que hay que adorarlo, hay que reverenciarlo, ¿sí? Por eso es el que no se le adora, es el que no tiene sentido, sino hay que, en realidad, adorar a ese macho hembra divinal, a ese ser que se encuentra en toda la naturaleza, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ese Jehová del Antiguo Testamento, que se le dio una forma, ¿no? Y que lo asociaron perfectamente los grupos gnósticos más radicales al demiurgo que ellos tenían como un dios opresor, que también de cierta forma pues, le dan ciertas características humanas, ¿no? Cuando en realidad, como les digo, desde esta perspectiva valentiniana, pues en realidad no es como tal un ser, sino que es un ejército de seres que ahorita vamos a ver, ¿no? Pues bien, con esto partimos. Ahora sí, Rafa, ¿quieres comentar algo? Pues sí. De hecho, aquí vamos a entrar en un punto donde el mismo maestro Samael Ameor, pues no, bueno, de lo que yo pude ver de maestro Samael, de hecho, hasta creo que él lo hace más confuso. Y precisamente por eso me han surgido
en los últimos años muchas dudas respecto a esto que tú acabas de decir. Voy a tratar de dar mi planteamiento, digamos, lo que yo considero, de una forma un poquito sencilla para ver si podemos, aquí que todos aportemos, ¿no? Bueno, mira, este demiurgo en las escuelas gnósticas radicales sí es muy condenado, porque dicen estas escuelas gnósticas que es un dios, sí, de entre muchos dioses, que se adueñó, por así decirlo, lo que ahorita, de esta creación, no sé si de este planeta, no, es donde también está muy confuso todo esto, y entonces atrapó, por así decirlo, ¿no? Pues a las almas que estamos en este planeta, y este Dios, este demiurgo, Jehová o Yahvé, que también es algo que el maestro Samuel Jofra, pues también me confundió mucho si Yahvé y Jehová es lo mismo. El maestro Samuel dice que no, pero los gnósticos antiguos, inclusive otras ramas gnósticas que nada tienen que ver con el maestro Samuel de hoy en día, de hoy, pues dicen que es lo mismo. Demiurgo, Yahvé, Jehová. Entonces esto también causa mucha confusión. El maestro Samuel dice que esto de Yahvé se lo inventaron los intelectuales de estos tiempos para confundirnos, etcétera. Bueno, aquí va un punto muy importante que ahora sí que, como dice el mismísimo maestro Samael, los hechos hablan, ¿no? O sea, a los hechos hay que, ¿cómo dice él? Observarlos, ¿no? Los hechos. En los grupos gnósticos que no tienen que ver con el maestro Samael, que son más radicales, el concepto que yo considero que sí es auténtico y verdadero, de que este Yahvé, Yaldabaoth, Jehová, Demiurgo, bla, 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 tiene aprisionada a esta humanidad, y que este Dios falso Dios, tiene a un pueblo esclavo que le sirve para poder esclavizarnos a todos los demás que estamos metidos en este planeta. Ese pueblo esclavo que sirve a este Dios es el pueblo judío. Yo les digo falsos judíos porque ni siquiera son semitas auténticos, sino que es yo considero, o sea, desde mis reflexiones, lo que dice el maestro Samuel y lo que he podido investigar, estos falsos judíos de tez blanca, porque son blancos, surgieron de Asia. Está ahí una de qué punto exactamente. Bueno, lo interesante es esto, que este demonio o falso dios llamado Yahvé es el dios de ellos. Que de hecho el maestro Samuel también lo dice, pero lo menciona nada más como Yahvé, que Yahvé eligió al pueblo hebreo y en el momento crítico traicionaron a Jesús y se fueron con Yahvé. Ok, hasta ahí. El maestro Samuel da datos muy así, muy... Pero por lo mismo de que no especifica o no aclara todo esto, pues entonces caemos en estas confusiones que estamos ahorita, ¿no? Entonces, este pueblo, sirviendo al dios falso, Yahvé, Demiurgo, se adueña, porque se lo prometió ese Dios: si ustedes me obedecen y me sirven, yo los hago reyes de la tierra y dueños de este planeta, y todos los demás seres humanos les van a servir, van a ser sus esclavos, etcétera. Y los hechos dicen que efectivamente es así. O sea, no es de que yo crea, yo pienso, yo opino, será verdad, será mentira, es una teoría de conspiración. No, no, no. O sea, los hechos hablan. Ese pueblo judío, falsamente judíos, son dueños absolutamente de todo, son los que han provocado las guerras, son los que ellos hasta con mucho orgullo dicen que el dios demonio Yahvé les dio el dinero para adueñarse del mundo. Y de hecho es así, efectivamente es así. O sea, que aquí no cabe de que pues si será cierto o no es cierto, no, 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 es así. Investigue cualquiera de ustedes. Entonces, yo opino que esta radicalización de esos gnósticos que mencionaban esto tiene fundamentos muy, muy ciertos, o sea, es verdad. Y lo que yo considero ahorita, la confusión de los gnósticos actuales, que seguimos la línea de Samael, porque no lo deja claro. Aunque sí da, como dije hace ratito, pues sí da atisbos, pero no la aclara bien. Entonces nosotros estamos confundidos. Y de hecho, o sea, de hecho hay muchos gnósticos que tú les mencionas esto y dicen que no es cierto. Entonces dices, caray, ¿cómo? O sea, eres alguien de la sabiduría y resulta que ignoras todo esto, pues entonces no eres tan sabio. También por eso nos atacan mucho a los gnósticos, de que pues no, que muy sabio y resulta que ignoras un montón de cosas. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Bueno, este grupo, este pueblo que están en Israel, efectivamente, la tierra que robaron a los palestinos, que son los judíos auténticos, los palestinos son los verdaderos judíos, y que han robado así y matado a todos esos judíos, lo hacen con total impunidad en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se sienten amos
y señores de este mundo, porque su dios demonio, Yahvé, Yaldabaoth, bla, 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 así se los dijo, y de hecho está en el Antiguo Testamento. Entonces, los gnósticos radicales dicen que cómo es posible que los nuevos gnósticos, por así decirlo, hayan mezclado el Antiguo Testamento, que es enseñanza del demonio Yahvé, a ese pueblo, a su pueblo esclavo de robots, dicen unos más radicales, son robots que sirven a su creador, y lo hayan mezclado con las enseñanzas de Jesús. O sea, dicen que es el colmo del engaño de estos judíos, porque estos judíos se filtran en todas las religiones y se meten desde adentro y las pisotean, las deforman para que caigan a servir al único Dios, se vuelven monoteístas, como decimos. Ese es el plan secreto que tienen desde el punto de vista religioso este pueblo esclavo del demiurgo, que todas las religiones caigan al monoteísmo y que se dirijan hacia él. De hecho, el colmo ya de la Iglesia Católica, el Vaticano, es que en el concilio que hubo ya por los 50, donde se volvió que ecuménica, algo así, un rollo de esos, no estoy muy versado. Ya todas las religiones siguen a Dios, todas las religiones son iguales. Ya si tú vas a una protestante, si tú vas a una católica, si tú vas a una del Islam, está bien porque sigues al único Dios que hay. ¿Cuál es secretamente ese único Dios es ya el demiurgo, el creador de esta falsa realidad en la que estábamos, de la Matrix, bla, bla, bla. Entonces, yo llevo años planteándome, bueno, entonces nosotros los gnósticos, qué postura debemos de tomar, o sea, porque sí, francamente, por ignorar todo esto, pues estamos quizá cooperando con el plan malvado de este demonio, que es precisamente esclavizar completamente a todos los seres humanos y poner en el trono de mando a su pueblo elegido, que son esas personas de Israel. ¿Cómo ves, Mikey? ¿Cómo ven, compañeros? Es muy, muy interesante lo que planteas. Y bueno, desde mi perspectiva, considero que todo esto se debe justamente al literalismo, a interpretar de forma literal lo que son las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, de cierta forma, es como los musulmanes, que interpretan de forma literal y dicen que hay que eliminar a los enemigos, ¿no? Y para ellos, pues el enemigo es todo aquel que a lo mejor no coincida con sus enseñanzas y se convierten en kamikazes, ¿cómo? Kamikazes que agarran y se ponen bombas y matan a la gente. Y sucede que es lo que pasa, es lo que pasa con toda religión, con toda tradición, con toda escuela espiritual, cuando degenera y cae en el literalismo. Entonces, Oye, Miguelito, disculpa que te interrumpa antes de que esto que tú estás mencionando de interpretar literalmente, bueno, en este caso vayámonos al Antiguo y Nuevo Testamento, que es de donde venimos aquí, todos los que estamos, ¿no? Hay investigadores científicos, académicos, universitarios, etcétera, etcétera, que mencionan que el Antiguo Testamento, inclusive algunas partes de ese Antiguo Testamento son falsificaciones y enseñanzas totalmente dirigidas al demiurgo, a Yahvé, a Jehová, a este Dios de los judíos. Y por eso dicen, pues Jesús vino para aclararnos todo eso. Yo sé que nosotros los gnósticos caemos mucho en que no, todo es metafórico, todo es alegórico y que todo es simbólico y que no lo interpretes literalmente. Nosotros caemos mucho en eso porque así nos enseñaron. Pero estos científicos, historiadores, etcétera, etcétera, mencionan que el Antiguo Testamento es una enseñanza creada intencionalmente hacia el demiurgo, hacia este Dios, el Dios de los judíos, y que Jesús vino pues a aclarar todo esto. ¿Qué pasó? Lo mataron, así de sencillo, o sea, los judíos, o sea, que fueron los romanos, no es cierto, fueron los judíos. Y se filtraron en su movimiento de Jesús y mezclaron el Antiguo con el Nuevo Testamento, judeocristianismo se llama hoy en día. Es decir, que la enseñanza pura de Jesús, de que sabes que ese no es el verdadero Dios, tú tienes que seguir a tu íntimo que está en la nada, nuestros teos, bla, bla, se perdió. Y ahora cayó, como dije, el cristianismo en el monoteísmo de un solo Dios. Ese Dios es Jehová, Yahvé. Sí, está bien. Ok, ese Dios es el de Jesús. No, no es cierto. Bien sabemos que no es cierto. Entonces, sí, yo considero que también tengamos en cuenta a esos historiadores, a esos investigadores serios que han dicho, no, es que
Inclusive, o sea, hay investigaciones muy serias de ellos, académicos, que dicen, pues es que muchas partes fueron inventadas del Antiguo Testamento. O sea, no hay evidencia histórica de que haya sucedido eso realmente. O sea, de que el pueblo hebreo, por ejemplo, fue esclavo de Egipto. No hay ninguna evidencia de que eso haya sido cierto. Y el error de nosotros los gnósticos, considerados de que decimos, no, que es simbólico, que la salida de Egipto, el mar muerto y el mar rojo, no sé qué, es simbólico, el ego, el yo. Caemos mucho en eso nosotros los gnósticos nuevos. Cosa que los gnósticos antiguos o más radicales, como dices tú, sí lo veían una clara diferencia. Este demonio se cree Dios y nos está esclavizando y se acabó. Hay que luchar contra él. Entonces, yo opino eso, Miguelito. Sí. Muchas gracias, Rafa. Esto es interesante porque evidentemente, como tú dices, podemos caer también en la fantasía y todo justificarlo a través de que son interpretaciones simbólicas, ¿no? Y eso también hay que tenerlo claro, pues para evitar caer en esa fantasía y todo quererlo justificar desde esta perspectiva. Sí, mi amor, con cuidado. Entonces, bueno, mira, desde lo que yo te puedo comentar, en base a lo que hemos estado estudiando y la poca o mucha comprensión que podamos tener al respecto, un punto que es fundamental es esto, el literalismo, el fundamentalismo. Y desde esa perspectiva a que Jesús vino justamente a hablar en contra de ese Dios de los judíos, desde mi perspectiva es que vino a hablar de ese fundamentalismo que ya se había establecido en ellos. O sea que habían perdido en realidad la esencia de lo que es el demiurgo, porque mira, ¿qué es el demiurgo? El demiurgo, desde esta otra perspectiva, vamos a verlo desde diferentes puntos para ir sacando como conclusiones. El demiurgo lo podemos entender como el creador del mundo material. Son los Dianichoans, aquellos que se juntan y se unen en parejas, que cantan y forman la creación. Son los ángeles, son los arcángeles, son los serafines, son todos esos seres espirituales que tienen podemos decir, una autoridad dentro de la creación. Eso es el demiurgo. Por eso no es un Dios único, no es un Dios con forma humana, se me fue la palabra, no es un Dios con forma humana al que justamente los judíos decían que era un Dios único. Entonces Jesús vino a rechazar ese Dios único, porque no es uno, sino que el demiurgo son todos esos seres espirituales que mantienen la creación. Como dije, devas, ángeles, arcángeles, serafines, tronos, querubines, todos esos seres que tienen un cargo dentro de la creación son partes o forman el demiurgo, es el ejército de la voz, es el ejército de la palabra. Eso, desde esta perspectiva, yo puedo entender lo que es el demiurgo. Ahora, ¿por qué se dice que es limitado? ¿Por qué? Porque todo lo que sale de la unidad, de cierta forma, es limitado. Y al salir de la unidad, esto automáticamente se convierte en sufrimiento, se convierte en dolor. Independientemente si estemos en el séptimo cielo, digamos, en el astral, en el mental, en el causal, en el búdico, todo lo que está fuera de la unidad, de la plenitud, es sufrimiento, es dolor, es opresión, en mayor o menor grado. Entonces, si lo vemos desde la plenitud, si lo vemos este aspecto desde allá arriba, hacia abajo, entonces, claro que el mundo material, la creación se convierte en una cárcel. ¿Por qué? Porque mantiene la esencia atrapada allá abajo, que le impide retornar, ¿a dónde? A la plenitud. Entonces, quizás en ese sentido más radical, pues claro, el demiurgo, los ángeles, se convierten en opresores, se convierten en gente en seres que mantienen a las chispas divinas atrapadas, pero al final ellos también están atrapados en la creación. Por eso cuando el Cristo desciende y se reabsorbe, rescata a la chispa divina atrapada, pero también a todos esos seres espirituales también los rescata, porque ellos también están atrapados dentro de la creación. Y se reabsorben nuevamente otra vez a la unidad, porque al final eso salió de la unidad y es parte de la unidad. El demiurgo no es un ser ajeno a la unidad, sino es parte de la unidad. Todo es parte de la unidad. Solamente que cuando se da esa división surge la dualidad. Esto es bueno, esto es malo. Este es el liberador, este es el opresor. Esto es la materia, este es el espíritu, esta es la luz, esta es la oscuridad. Y entonces surge ese conflicto, que es que cada uno se va a polarizar al que considere, ¿no? Uno a lo mejor se polariza hacia la luz y otro se polariza hacia la oscuridad, ¿no? Uno se polariza hacia el demiurgo y otro se polariza hacia el Salvador, al que nos va a liberar de ese mal opresor.
Pero si lo vemos desde la tierra como seres humanos, para nosotros los ángeles, los maestros iluminados, los maestros que se han salido de este samsara, de este mundo mayábico, pues para nosotros son guías que nos van a ayudar también a salir de este mundo material, ¿no? Entonces, el demiurgo se convierte ¿en qué? En un intermediario, en el que va a reconciliar lo material con lo espiritual. No se convierte ya en un opresor, no se convierte en alguien que nos esté aquí aprisionando. Más bien, es un medio para el cual nosotros podamos llegar, y por eso en la misa gnóstica hay una parte que dice, a ver, déjenme lo encuentro, yo creo en el misterio del Bafometo y del demiurgo, espíritu entre Dios y la criatura. El misterio del Bafometo es el misterio de la gnosis, el misterio de la liberación, y el misterio del demiurgo es que es un intermediario entre el espíritu y la materia, entre Dios y la criatura. Y ahí depende de la visión o la comprensión que cada uno de los tenga para darle el enfoque que le quiera dar, como un ser opresor, un ser como lo miraban los gnósticos antiguos desde una perspectiva, digamos, del absoluto, porque es verdad que todo, vuelvo a repetir, que todo lo que sale del absoluto se convierte en prisión para la conciencia, ¿sí? Pero es hablar desde esta realidad trascendental. Pero nosotros que estamos aquí, claro, puede ser una prisión, pero debemos de utilizarla para salir de la misma prisión, ¿no? Entonces, los grupos más literalistas, más radicales, pierden a lo mejor ese sentido de que el demiurgo no es un ser único. Y en el demiurgo, pues, entran todos los gobernantes, tanto los de la luz como de la oscuridad, ¿no? Como magos blancos, magos negros, o sea, todo eso en realidad es parte del demiurgo. Y algunos se van a polarizar con la luz y otros con la oscuridad. Por eso decían que los gnósticos eran muy dualistas, muy extremistas, muy radicalmente opuestos. Pero debemos entender, o no entender, sino tener en cuenta, mejor dicho, que el regreso a la unidad es a través del complemento, de la reintegración de los opuestos. No es de la lucha de uno contra otro. Entonces podemos polarizarnos de un lado o del otro, ¿no? También, por ejemplo, hay una parte de la misa gnóstica, si no mal recuerdo, en el credo gnóstico, que hace referencia a esto, donde dice, creo en la unidad de Dios, en el Padre como entidad impersonal. O sea, habla de la unidad, de ese Padre que no es personal, que nadie ha visto, que nadie se ha sido revelado, ¿no? Pero que se manifiesta a través de su creación. O sea, ese es el demiurgo, ¿no? La creación, dice la oración, creo en la unidad de Dios, en el Padre como entidad impersonal, inefable y revelada y que nadie ha visto, pero cuya fuerza, potencia creatriz, ha sido y es plasmada en el ritmo perenne de la creación. Que su fuerza, su potencia del Padre se encuentra en la misma creación. Y esa creación está administrada ¿por quién? Por el demiurgo. Entonces el demiurgo, como digo, esa es otra perspectiva que podemos tener en cuenta. No es un ser opresor, sino es un medio, es la escalera por la cual nosotros vamos a ascender, ¿no? Entonces, es un punto de vista que quisiera también compartirles, porque depende. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos trabajos con los cuadrados mágicos, estamos trabajando con partes del demiurgo, ¿no? Porque trabajamos con los gobernantes de las esferas. Estamos trabajando con gobernantes de las esferas. Vamos a estar condicionados por ellos. Nos utilizamos, le pedimos fuerza para despertar y salir. Ya que en un proceso de liberación, los mismos dioses se convierten en algo así, en los obstáculos, en los que te van a impedir, ¿no? Que tú te liberes. Eso es el demiurgo, no es una persona, no es un ser, es una multiplicidad de seres.
Bueno, es algo que yo te puedo comentar y a lo mejor amplía o da otra perspectiva muy diferente. No sé qué te parezca. Oye, Miguelito, bueno, ahí disculpen compañeros si me adueño del micrófono. Entonces, Jesús cuando llegó para aclararnos esto, o sea, él pues no he visto sus enseñanzas, él se polariza en el sentido de que pues hasta se ríe cuando hay un pasaje del Evangelio gnóstico creo que de Judas, de que pues que le dan gracias a Dios por los alimentos y si Jesús se ríe de ellos, dice, ustedes están adorando a un Dios falso, ese no es el verdadero Dios y hasta se ríe de ellos y que ustedes no comprenden y que etcétera, etcétera, no los regaña. Entonces, ¿qué debemos de hacer? O sea, es decir, o sea, ser indiferentes, porque, por ejemplo, los judíos están destruyendo el mundo, nos están destruyendo a diestra y siniestra y hasta se ríen en nuestra cara de lo pendejos que estamos, ¿no? Es en serio, se ríen de nosotros y nos ven como miserables animales, así nos ven, porque son los elegidos del Dios, de su Dios, de ellos, y entonces, aquí el planteamiento que tú dices, Miguelito, es de que, pues bueno, son nuestros opuestos, pues nosotros estamos en la luz, ellos en la sombra, y al final todos servimos al mismo Dios, y disculpa que, bueno, quizá mi planteamiento, o sea, debemos ser indiferentes, es decir, bueno, pues sí que maten a quien quieran y que destruyan ahí Palestina y estén matando a niños y bebés y madres, que acabo que pues son del otro lado de la moneda y pues yo aquí nomás contemplo, veo, observo, reflexiono, porque precisamente otros grupos gnósticos, antiguos, no actuales, antiguos es decir, antes de Macho Samel, de principios de siglo, de los 800, fueron muy tajantes en el sentido de que luchaban contra la raza judía, porque decían es una raza demoníaca, y nos están destruyendo a la raza aria. Decían mucho esto. Entonces, porque por así decirlo, pues prácticamente ahorita nos dominan a los arios. Destruyeron o están destruyendo ya a la raza aria, ya no hay gente blanca en el mundo casi. Y ellos ya se sentaron en su trono de que les prometió desde Israel dominar el mundo, este demonio, este Dios. Entonces, bueno, entonces Miguelito, a lo que voy es de que, bueno, entonces nos quedamos así como que pues nomás contemplamos y no decimos nada, no luchamos, nos quedamos quietos y que pase lo que tenga que pasar, total, al final todos regresamos a Logos, al Agnostos Teos. Bueno, es interesante eso que planteas. Sí, al final, pues sí, según la tradición esotérica, al final todos vamos a regresar a la unidad un día, ¿no? En algún momento. Pero bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues cada quien debe de hacer lo que sienta, cada quien debe de seguir su propia lucha. Algunos quizás su lucha va a ser más exterior para intentar liberar a pueblos o algo más material, pero por ejemplo, hay una visión de los antiguos gnósticos que era que algunos asocian a que eran muy radicales y justamente para liberarse del demiurgo opresor era suicidándose, quitándose la vida, porque así ellos decían que al morir, al perder el cuerpo material, se liberaban de la prisión. Pero esto en realidad no es así, porque también ellos sabían que existe la ley del retorno, de la reencarnación, y que si ellos no habían alcanzado la gnosis en su interior, de eso de nada les servía, que tenían, al morir, volvían a reencarnar y volver a ser esclavos del demiurgo, es decir, de la creación. Aquí lo esencial es conectar con la gnosis, que enseñarles a las personas que si quieren ser libres del demiurgo, tienen que buscar la gnosis en sí. Porque la tradición antigua, los gnósticos, independientemente de cuál grupo nos dice que sea, para podernos liberar, se requiere la gnosis. O sea, no hay otra forma. Y la gnosis es el conocimiento interior. Entonces, desde ese planteamiento, pues cada quien elige su lucha. El que lucha por algo externo, pues sabe que a lo mejor sí va a beneficiar a la humanidad, pero al final, si ellos no consiguen la gnosis en su interior, cuando mueran y retornen, van a seguir prisioneros del demiurgo. Por eso, cuando Jesús habla también acerca de la oración, cuando pide por sus discípulos, no ora por el mundo, no pide por el mundo, porque en verdad sabe que todos somos extranjeros del mundo y que nuestra verdadera realidad se encuentra allá, en el Dios verdadero. Dice, yo no pido por el mundo, sino por mis discípulos que están en el mundo, porque ellos no son del mundo. O sea, nosotros en realidad, si lo vemos desde esa perspectiva gnóstica antigua, no somos del mundo. Y el mundo seguirá su rumbo, querramos o no. Hay tiempos de manifestación. Esto lo dicen muchas tradiciones, no solamente la hindú, muchas tradiciones que hay épocas de luz y de obscuridad. Hoy estamos entrando más y más en épocas de obscuridad.
Y entonces es inevitable que podamos hacer algo, ¿no? Algo así que transforme, porque es tiempo de ellos. Entonces no podemos luchar contra lo inevitable, hay que cooperar. ¿Cómo? Trabajando en nuestro interior y enseñándole a esas personas que la gnosis es el único medio liberador, no como doctrina, no como una escuela que vente a la gnosis, no, sino que busquen en ellos el conocimiento interior que los va a liberar, ¿no? Entonces, eso es como, al menos desde mi perspectiva, es lo que podemos hacer para salir, porque no hay otra manera, ¿no? Oye, Miguelito, entonces, a ver, entonces, este pueblo falso judío está siguiendo la doctrina de Yahvé, del demiurgo, etcétera. Ellos desde un punto de vista están trabajando con él, este Yahvé del demiurgo es su intercesor entre ellos y llegar al desconocido a través del materialismo completo. Y nosotros somos los que buscamos a través de la espiritualidad y no fijarnos en el materialismo. También somos o queremos, o él es el intercesor para llegar también a la nada. O sea, es decir, los dos servimos al mismo Dios. Digamos, a nivel de este punto de vista que estamos aquí viendo, ¿no? Del demiurgo y Sofía y todo esto. Entonces, ¿qué? O sea, pues échale ganas, judío, me sigan matando a todo el mundo y yo aquí, pues, en mi gnosis aquí, meditando todo el día. Y al final nosotros vamos a irnos para el mismo camino, o sea, vamos a llegar a nuestros teos a través de, o sea, es decir, entonces este Dios, el demiurgo, ya ve, sirve a ambos bandos, o nosotros no nos queda de otra más que seguir a este mismo Dios, tanto buenos como malos. Bueno, es que en realidad el demiurgo no es una sola persona, o sea, es el punto en el que debemos... Bueno, esa fuerza que todos, hasta nosotros llamamos demiurgo, o sea, a ese ser, no sé, dioses, etcétera. Es decir, a eso me refiero. Bueno, eso depende de la polarización en que cada uno de nosotros se vaya, porque recordemos que es ahí donde surge la dualidad. Entonces, algunos se van a polarizar en el sentido que tú dices, más material, y otros se van a polarizar en el aspecto espiritual. Pero la gnosis no es dual. O sea, la gnosis no busca polarizarse a uno u otro lado. Al final, la gnosis es el conocimiento de la síntesis, o sea, es el que reconcilia ambos extremos. Entonces, no se trata de irse hacia lo espiritual, ni irse solamente a lo material, porque al final nuestra misma naturaleza es material y espiritual. Y ese es el punto, cuando caemos en la materialidad, en el mundo creado, y la conciencia se duerme, desconoce su verdadero origen. Es lo que decíamos, el demiurgo visto en nosotros es el yo, es el ego, es el que crea manifestaciones egoicas. En ese sentido, por ejemplo, las personas que hacen mal o que dañan a la humanidad, ¿no? Son víctimas de su propio demiurgo, porque ese demiurgo colectivo ahora hay que aterrizarlo en algo personal, ¿no? En algo cercano a nosotros. Y al final ese demiurgo podemos verlo como el ego. Pero el ego también es dual, porque en el ego hay luz y hay oscuridad. O sea, el ego tiene atrapada la conciencia. Hay que rescatarla, ¿no? Hay que liberarla, transformar el ego en luz. Entonces, no se trata tanto de polarizarnos hacia uno u otro bando. Es que, como tú dices, yo soy aquí de la luz, de la logia blanca, y yo soy de la logia negra. Porque al final, eso está dentro de la polaridad. Por eso el gnóstico es rebelde. Por eso el gnóstico verdadero, auténtico, es el que se va por la línea directa. O sea, no, ni por el camino de la luz, ni por el camino de la oscuridad, sino se va por el centro. Los maestros están más allá del bien y del mal, más allá de esa dualidad, de esto que nosotros podemos concebir, ¿no? Entonces considero que nosotros debemos de ir por la línea del centro. Encontrar, ¿cuál es? No lo sabemos. Cada quien debe de encontrar su propio centro. Debe encontrar su punto de apoyo para mover su mundo interior. Debe encontrar su propia gnosis. La gnosis es una experiencia transformadora que nos conecta con el ser, con nuestra realidad, y Él será quien nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero es lo que pasa, que estando en la creación nos polarizamos. Escuelas gnósticas se polarizan hacia un lado y se pelean con otras escuelas gnósticas. Y unas dicen tener la razón y no, nosotros los samarianos tenemos la razón. No, pero los samarianos de Crowley o los gnósticos crowleyanos, telémicos, tienen la razón porque ellos sí. Y no, y te vas con los hiperbóreos gnósticos y que ellos tienen la razón. Al final es polarizarnos, es pelearnos. Y las luchas no son afuera, son internas para conectarnos con nuestra gnosis auténtica, con nuestra gnosis original. Al final,
todo este mito y todo esto del demiurgo, como vuelvo a repetirlo, debe de aterrizar en nosotros, en nuestro mundo interior. La revolución, la liberación debe de ser interior. Y si eso no lo realiza desde esa perspectiva antigua, clásica, si la liberación no la realiza el individuo, será siempre esclavo de la misma humanidad, de grupos o del mismo demiurgo, porque la gnosis es la que nos libera. Cristo debe de nacer en nosotros. Por eso los gnósticos hablan de esa fuerza redentora, de ese eón que desciende del pleroma para rescatar a través de la gnosis a ese individuo o a esa chispa divina, ¿no? Al final la chispa divina. Pero la chispa divina debe de colaborar, debe de cooperar, debe de crear los medios idóneos para hacer una resonancia entre lo superior con lo inferior y puede entonces hacer esa comunión de lo material con lo espiritual. Si se dan cuenta, se reconcilian, se unen los extremos, se vuelven a juntar. Entonces no se trata como irnos hacia un punto o ir hacia el otro. Se trata de ir en una línea central. Lo que dicen los esoteristas es la senda del filo de la navaja. Ni a la derecha ni a la izquierda, por el centro, ¿no? Y es muy fino ese camino, donde podemos polarizarnos fácilmente hacia un lado o hacia el otro. Y dependiendo hacia qué lado nos polaricemos, es como vamos a ver al demiurgo. Lo podemos ver como un coro de ángeles celestiales que gobiernan el mundo, o lo podemos ver como seres que oprimen a la conciencia, ¿no? Entonces, ahí hay dos visiones, y cada quien puede o no polarizarse hacia alguna de ellas, o reconciliar a ambas. Y eso no surge del racionalismo humano, sino surge a través de la gnosis, de la comprensión de la experiencia. Por eso considero que a lo mejor la mejor manera de que ayudar a las personas a salirse de la opresión del demiurgo y de la propia esclavitud que el hombre genera hacia el propio hombre, es a través de ¿qué? De la gnosis liberadora. Porque ¿de qué sirve por ejemplo, que nosotros aparentemente somos libres en un mundo occidental, en México o en Latinoamérica, que no vivimos la opresión de ciertos pueblos, entre comillas? Vamos a luchar contra algo externo, sí, pero si morimos vamos a retornar y vamos a seguir siendo esclavos. Entonces, la idea es salirnos de este mundo mayámico, salirnos de este mundo ilusorio, porque al final es ilusión. La creación, las dimensiones, todo lo que está fuera del mundo de la unidad es ilusión, es maya, es sufrimiento, es dolor. Por eso también los gnósticos radicales miraban eso así y lo matizaban de tal forma que decían, estamos en un mundo de opresión, de sufrimiento, ¿no? Y pues hay que liberarnos, hay que salirnos, hay que morir, pero no morir aquí en el cuerpo, porque les digo, morir en el cuerpo es volver a retornar y seguir siendo esclavos, es liberarnos de la esclavitud que estamos, ¿no? En sí de la creación. Pero el demiurgo, esos seres también están esclavos. Ellos también son chispas divinas que están esclavas de la creación, ¿no? Un ejemplo que a lo mejor sea familiar con nosotros es, por ejemplo, el caso del maestro Samael, cuando él decide irse al absoluto. Su padre, su mónada, es un prisionero de la creación, es un cosmocrator. Y por karma, porque al final el resultado de la existencia es kármico, o sea, es el resultado de lo que hizo Sofía, digámoslo así, es un karma, ¿no? Entonces los seres por karma están atrapados a los mundos. Todos están atrapados. Los gobernantes están atrapados en sus mundos, en sus moradas. Y ellos también buscan la liberación, buscan ellos salirse de esos estados que lo aprisionan para retornar a la unidad. Y saben que si no logran el autoconocimiento, porque al final ese es el objetivo de la creación, conocerse, sí, volveremos a la unidad, pero aquel que no logró el autoconocimiento, según la tradición esotérica, cuando surja nuevamente la creación, volverá otra vez a su prisión, volverá otra vez a su cárcel, volverá a la manifestación. Entonces, es algo que yo puedo comentar. No sé si alguien quisiera comentar algo más al respecto, Rafa, alguien agregar algo más que pueda, ¿no? Otro punto de vista al respecto, adelante, con toda confianza. Sí. Justamente estaba, ¿no? Con lo que decía. Resulta que uno se polariza según los intereses egoicos. Ese interés que viene del propio ego, digamos, me puedo polarizar con el demiurgo de esa manera. Y si no,
voy a, como gnóstico, de la vía directa, digamos, voy a comprender al demiurgo para mi propia liberación, ¿no? Y después lo otro, algunos se atrevieron a poner en la misa gnóstica, ¿no? Justamente pusieron, yo creo en el misterio del Baphomet y de la Abraxas. Ahí cambiaron, que bueno, que es lo mismo, ¿no? La Abraxas es que proviene de los basilidianos, ¿no? ¿Cómo se atrevieron a cambiar lo que creo que dejó así el maestro Samael, el demiurgo? ¿Y por qué cambian, no? A ellos se le ocurrieron cambiar, y, o sea, no se comprendió muy a fondo, ¿no? Eso de cambiar. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Abraxas y demiurgo, pero bueno, ¿por qué cambiar, no? Si el maestro Samael dejó así. Eso quería comentar. Muchas gracias, Sergio. Sí, miren, al final, miren, todo depende. Aquí me gustaría acotar algo con lo que menciona Sergio, dar mi reflexión, mi comprensión y lo que he vivido en ese sentido. Nosotros hemos pasado por diferentes agrupaciones y obviamente cuando comenzamos en la primera agrupación, pues uno piensa que es, porque así te lo hacen creer, que es la única y que eso que está ahí es como lo del maestro lo dejó, ¿no? Y pues bueno, uno sigue esa línea, no cuestiona, no nada, pero cuando por cosas de la vida se retira uno e ingresa a otra asociación y encuentras lo mismo que te dice, no, es que esta es la verdadera, esta es un discípulo del maestro y la dejó y así esto, lo demás está mal, ¿no? Y en el libro, como tú mencionas, en el libro de nuestras cámaras más avanzadas, he visto en varios cambios, en todos hay cambios. ¿Que por qué cambian eso? No porque el maestro así lo dijo. Ah, porque descubrimos un libro muy antiguo del maestro, entonces había una anotación y que esta es la palabra correcta. Y luego en otra asociación encuentra uno exactamente lo mismo. A la conclusión que yo llegué es que son dos cosas diferentes, la forma y la idea. La idea es lo esencial, es lo trascendental, es lo que verdaderamente importa. Y la forma es lo que nosotros leemos en el libro. A mí en lo particular me costaba mucho cuando llegaba a una nueva asociación y ver cambios en alguna letra o alguna palabra y generaba en mí pues cierto conflicto interior porque yo decía, es que esto está mal, ya le están cambiando algo porque donde estaba me habían dicho que era lo correcto. Y aquí me dicen que esto es lo correcto. Pero yo antes, cuando hacía mi práctica, me sentía muy bien. Cuando comprendí eso, entonces ya no surgió en mí ese conflicto. Cuando voy, me invitan algunos amigos a participar de sus actividades litúrgicas, yo voy con la idea de receptividad, de que entiendo que una cosa es la forma y otra cosa es la idea, de que independientemente, o sea, hay un patrón general, sí, hay una estructura general, sí, que la mayoría de escuelas gnósticas amalianas lo mantienen, y eso es lo importante. Ya lo demás es algo más secundario, considero yo, desde mi perspectiva, ¿no? Y he tenido experiencias muy bonitas en cualquier organización que oficie o que realice estas prácticas sagradas, independientemente si cambia o no la forma. Y es lo que volvemos. Caímos muchas veces, o yo caí muchas veces en el literalismo, porque hubo una época de mi vida, como 1 año, 2 años, que me dediqué a investigar, a encontrar las fuentes más, digamos, originales de la liturgia del maestro, y tuve la oportunidad pues, de conocer a varios misioneros que me compartieron mucho material de esa categoría. Y después de leer todo eso, al final llegué a esta comprensión, que todo mantiene la idea, y que lo que cambia un poquito es la forma, nada más, y nos perdemos en formas, y se hacen conflictos por las formas, por las interpretaciones, lo mismo que pasaba en la antigüedad, o lo mismo que estamos viendo ahora de los grupos más radicales sobre el demiurgo, ¿no? Unos más ortodoxos, más radicalistas, otros menos. Pero al final, nosotros, como bien lo decía Sergio, el gnóstico revolucionario no debe de perderse en las formas, no debe de perderse en el literalismo, debe de llegar a la esencia, a la idea, a lo que está más allá de lo trascendental, y eso es la gnosis, lo que está en nuestro interior, ¿no? Sí, evidentemente la forma ayuda, pero no es todo.
no debe de ser un obstáculo para el desarrollo interior. No es algo que yo puedo compartir y que me ha funcionado y que me ha ayudado a encontrar más ese equilibrio y no pelearme con... Porque yo sí era en un momento muy, no a tal grado, pero sí decía es que ellos están mal porque así ya cambiaron tantas cosas, no me parece. Y hay una escuela muy conocida, por ejemplo, a nivel mundial de Gnosis, de las que muy conocida en internet, o sea, que hace congresos muy bonitos y una edición muy bonita y todo. Y curiosamente es una de las escuelas que yo he visto que tiene más cambios en su liturgia. O sea, muchos de los que se puedan imaginar, cambios que yo cuando he preguntado, no me dicen el por qué. O sea, cambios que en todas las demás escuelas gnósticas no lo tienen, sino que son más fieles a las versiones más antiguas. Pero esa es la única que tiene cambios en mantras, en palabras, en oraciones. Y bueno, yo me sentí muy bien también cuando estuve ahí, ¿no? Entonces entendí eso, que la forma es una cosa y la idea, el arquetipo, la fuerza es otra. Que se complementan y ayudan a una experiencia extraordinaria, sí, porque esa es la labor de nosotros, de nuestro estado interior, hacer esa unión de la plenitud en lo material, para no polarizarnos, como bien dices, ¿no? Entonces considero que de eso se trata la gnosis. La gnosis es la reconciliación de los opuestos, porque al final esos opuestos es parte de nosotros. Como Jung lo decía, la sombra no es rechazarlo, no es pelearlo, porque eso es parte integral de nosotros. Hay que comprenderlo, hay que sacar la luz que hay ahí. No se trata de hacer lo que ellos hacen, ¿no? Sino es comprender la luz que existe en esas acciones, en el conocimiento que hay ahí. Por eso esta parte del demiurgo sí me parece que es algo fundamental, que podemos verlo de múltiples maneras, y cada una se va a identificar, cada quien se identificará con la que más resuene en ese momento. Yo en un tiempo también yo miraba al demiurgo como eso, como un opresor, como alguien que nos tiene atrapados, y sí, fueron algunos años que tenía esa idea. Después conozco otras versiones y entonces mi idea, mi pensamiento va cambiando y va viniendo otra comprensión y que se va ajustando más a realidades presentes que me ayudan a entender entonces esa lucha absurda entre la luz y la oscuridad, entre la logia blanca y la logia negra. O sea, al final, todo debe de complementarse. Hay una anécdota, yo creo que muchos de ustedes la han escuchado, que relata uno de sus discípulos del maestro, que menciona que una vez andando por la calle con el maestro, dice que el maestro empezó a hablar así, ¿no? Empezó a hablar como solo, aparentemente solo. Y ya después de ahí, algo así, ¿no? Llegan a su casa del maestro y después de que llega como a los minutos, como que dice una sombra, como un ambiente muy denso, muy pesado, se adueña de la atmósfera de la casa, ¿no? Entonces el maestro empieza a hablar, también otra vez solo. Y le pregunta que con quién, qué le había pasado, o sea, por qué estaba así, por qué se había sentido ese ambiente muy tenso, muy denso. Le dice, es que vino Andramelec, quería consultarme unas cosas, quería platicar conmigo y pues ya hablamos. Y uno dice Andramelec, pero si Andramelec según es un demonio, no es un ser, ¿cómo es que el maestro se relaciona con demonios? Y podría pensar, ¿no? Pero al final, eso es parte de nuestro pensamiento dual. O sea, él como ser espiritual, pues al final sale de allá abajo. O sea, al final es que nuestro pensamiento muchas veces se limita a bueno, a malo, a luz, a oscuridad. Entonces tenemos que trascender eso. Y eso solo es posible cuando la mente se queda en silencio, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere agregar algo? Adelante. No debemos caer en el literalismo, en el fundamentalismo. Entonces, bueno, esto da como para mucho más, ¿no? O sea, la chispa divina pues es la que está atrapada, ¿no? Atrapada en la materia, la conciencia, podemos decir que es el alma, el alma humana, que vendría siendo pues la parte material, la parte emocional, la parte mental, ¿no? Esta emoción, mente y voluntad es lo que forma el alma humana. En el acto de creación del demiurgo, fragmentos de la luz divina Sofía, conocidos como el neuma, quedaron atrapados en la materia, encarnados en las almas humanas prisioneras en la heptómada. Recuerden que, o sea, es la emoción. El alma humana es
lo podemos decir que está formada por emoción, mente y voluntad. Pues estas cualidades también se encuentran. ¿En dónde? En lo que se conoce como, bueno, en la plenitud, en nuestro ser. O sea, la mente es un reflejo de nuestro ser. La voluntad es un reflejo del ser. La emoción también. Esas partes quedan atrapadas en la creación, quedan atrapadas en la manifestación, ¿no? Entonces, esas partes del ser y la chispa divina, que es el neuma, el espíritu, debe ser rescatado. Y eso es lo que estuvimos platicando, el dualismo, espíritu versus materia, polaridad, luz, obscuridad, pleroma, hebdómana. Las almas viven en amnesia espiritual. Ya no recordamos nuestro origen. Estamos olvidados de que el mundo material en realidad no es nuestro mundo en sí, sino que el mundo real es el que está en la plenitud. Pero no nos damos cuenta que esto, que a pesar de que no es la realidad, de que es una ilusión, es parte también ¿de qué? De esa unidad. Ese es el problema de la separatividad, de la herejía de la separatividad. Pensar que estamos alejados de la unidad, ¿no? Al final esto que vemos en la creación es parte de la unidad, pero materializada. Es interesante porque miren, si esto que vemos aquí, yo les pregunto, ¿para qué hablamos esta reflexión en base a lo que preguntaba también Rafa hace ratito? Si todo esto es parte de la unidad, si es la manifestación de Dios, entonces la maldad, el sufrimiento, el ego, el abuso, ¿no? También es parte de la unidad. ¿Ustedes qué creen? O sea, yo no sé, yo ahorita me surgió esa pregunta. ¿Alguien quisiera, pues no sé, comentar algo al respecto? Con confianza. ¿Cómo fue la pregunta? Sí, yo pregunto ahora, por como nos decía Rafa, ¿no? Que pues sí, es una realidad que vivimos en un mundo aprisionado por intereses económicos, políticos, de grupos de interés, ¿no? Y al final, en la creación, pues en la tierra aquí donde vivimos, pues hay dolor, hay sufrimiento, hay guerras, hay muerte, está el ego. Y si decimos que todo esto es parte de la unidad, o surge de la unidad, esto también es parte de eso, de la unidad. O sea, si al final la maldad, la oscuridad es parte de la unidad. Esa sería como básicamente la pregunta. Claro, porque, digamos, mm, para conocer esas monadas que descendieron, para conocer la verdadera dicha de la que no tenían conocimiento ahí en el absoluto, tuvieron que venir a experimentar el dolor para verdaderamente conocer lo que es la felicidad. ¿Se escuchó bien? Sí, te escuchamos. No, no eso que realmente las monadas tuvieron que, en ese descenso porque no tenían pleno conocimiento de la verdadera felicidad. Entonces tuvieron que experimentar el dolor y el dolor los llevó a tomar pleno conocimiento de la felicidad. En este caso lo que es, por ejemplo, un Paramartasaya como Jesús, ¿no? Que él tiene pleno conocimiento de una cosa y de la otra. ¿Mm? Ok, muchas gracias, es muy interesante tu reflexión, muy interesante. Eliana, te escuchamos y luego Mari. A mim, eu tenho uma coisa que é por no extra ego, ele que nos aparta da divindade delas uno, se logramos transformar nuestro ego
com a ajuda de la madre, é possível que não vamos a sentir estas coisas, apesar de estarmos cerca de muitas pessoas que aún estão duales, pero aún no ser que já não está mais do que logrou quitar seus egos, vá a viver em paz. Assim lo entendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eliana. Gracias por tu comentario, tu reflexión. Mari, te escuchamos. Sí, bueno, yo estuve pensando, escuchando y me surgió una reflexión, ¿no? Y no sé si está en lo correcto, pero bueno, es como que, por ejemplo, comparar como lo que es la luz. La luz en sí, los colores en sí son vibraciones que chocan ante algo para emitir su color. Pero en sí, si está todo junto, es algo que no se puede distinguir. Entonces, vendría a ser como que sí o sí es parte de lo mismo. Un solo todo que se tiene que disgregar, o sea, se expande y se contrae, se expande y se contrae, se expande y se contrae. Y en esa forma que se expande y se contrae, ahí es donde de una forma u otra las mónadas obtienen su madurez y pueden salir de esa rueda. Me da, no sé, esa reflexión. Gracias. Muchas gracias. Interesante todo lo que plantean, ¿no? Porque de eso se trata, de ir más allá de lo que ya está escrito, reflexionar, y eso es luz para nosotros, ¿no? Porque evidentemente me gustó todo lo que nos comentaron al respecto, y todo pues es parte integral de lo mismo, considero. Como tiene que conocerse, o sea, como tiene que haber una expansión para conocerse, ¿no? Entonces es muy interesante. Y bueno, vamos a ir ya cerrando esta sesión. En la siguiente pues vamos a hablar un poco acerca bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es ahora el Cristo, el misterio del Salvador Salvandus, que es algo muy, muy importante para el misterio del Salvador Salvandus y la Gnosis, que es quien trae, ¿no? La Gnosis. Él trae la Gnosis que va a despertar al Neuma, lo que decíamos hace un momento, que es el que va a redimirnos, va a liberar a la chispa divina y también restaurar el pleroma, la plenitud. O sea, restaurar la plenitud es volver otra vez a la unidad, ¿no? Y esto obviamente se da a nivel macrocósmico. Cuando llegue la noche cósmica, todo esto se va a reintegrar a la unidad. Pero también en nuestro mundo interior, Él es el que llega a poner orden en nuestro mundo, el que nos libera de nuestras ataduras egoicas y el que reintegra todas las partes del ser en una unidad perfecta, ¿no? Que es nuestro ser espiritual. Para cuando llegue esa reabsorción de la creación, nuestro ser se integre directamente pues, a plenitud, ¿no? Con conciencia, con conocimiento. Entonces, de esto vamos a hablar, y también del papel que tiene Lucifer, ¿no? Porque es interesante saber que el Cristo tiene su gemelo, y ese gemelo no es más que Lucifer. Es el gemelo que desciende primero y que prepara la venida de Cristo para que Él descienda. En todos los mitos vamos a encontrar un paralelismo muy interesante, que todos tienen su gemelo. Hércules tiene su gemelo, Quetzalcóatl tiene su gemelo. En las tradiciones de los mayas, en sus mitos de creación, y su héroe, que es el que hace ese viaje, ese recorrido, también tiene su gemelo. Entonces vamos a hablar también de la importancia del gemelo divino, a nivel macrocósmico y a nivel microcósmico, de cómo el gemelo, que es Lucifer, es el que nos va a entrenar, el que nos va a preparar. ¿Para qué? Para que venga el Cristo a redimirnos. Hay que preparar la tierra, el suelo, para que esto se dé. Y también, pues, hablaremos pues, sobre esas connotaciones peyorativas que tiene Lucifer, ¿no? Como un ser de maldad, un ser de oscuridad, que se le ha dado por parte de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Que es como un ser, más bien de la Iglesia Católica, que es la que le ha dado una visión muy negativa de ser
oscuro, ¿no? Pero que en realidad Lucifer, que es es el portador de la llama, es el portador de la luz, ¿no? Es el que trae el conocimiento, el que prepara, es el Prometeo, es el Sholot, y si no mal recuerdo también, es en algunas tradiciones de la náhuatl, es el coyote, el que se roba el fuego, ¿no? El coyote, sí, me parece que el coyote, eso lo vamos a ver más adelante, la trascendencia de Cristo, Lucifer, en nuestro desarrollo interior, y va a ser el que nos ayudará a salir, a liberarnos del demiurgo.